Hoy regresamos otra vez al libro de Hechos. Estamos haciendo una parte introductoria. Y antes de continuar con los comentarios, observaciones, introductores, quiero repetir algo que ya he dicho varias veces en otras oportunidades, y es que le doy gracias a Dios por los hombres que han hecho estudios de las Escrituras, de los cuales nosotros mismos nos hemos beneficiado, y no solamente nosotros, sino tantas personas a través de la historia de la iglesia. Cuando leo algunos de ellos, algunos libros, comentarios acerca de los textos que estoy estudiando para hablar ya sea el domingo o el miércoles, o reviso las notas de los maestros del seminario, o escucho un sermón o leo sermones de algunos predicadores, me doy cuenta de que ellos, sin saberlo, han impactado nuestra iglesia. Lo han impactado porque no solo yo mismo soy edificado, sino que cuando hablo de algunas de sus meditaciones, ustedes también son edificados. Algunos de ellos todavía viven, otros ya han fallecido, pero lo que me hace pensar es cómo Dios usa a estas personas a través de la historia para edificar esta iglesia en la que nos encontramos hoy. Inclusive los muertos hacen parte de la historia de esta iglesia. Los vivos igual, por supuesto, continúan formando y ayudándonos a nosotros en esta iglesia constantemente. Solo basta pensar en cómo el pastor MacArthur ha sido usado para edificar nuestra iglesia aquí y continúa haciéndolo. Y además, por lo que voy a decirles a través de todo este libro, muchos de los estudios y de las meditaciones hacen parte de sus libros. Y voy a decir acerca de muchas cosas acerca de él, de las cosas que hemos vivido o viví en Grace, y claro, también de algunos otros hombres. Por eso digo que usted y yo, que estamos hoy acá, somos y seguimos siendo influenciados por grandes hombres de Dios, que Dios ha utilizado a través de la historia. Y no con esto quiero de ninguna forma exaltar al hombre. Lo que sí quiero decir es que desde hace 2000 años o más, muchos hombres han sido transformados por medio del Espíritu Santo, y ellos, siendo hombres que meditan y han llegado a comprender profundidades espirituales, después nos las han compartido a través de sus libros, y con eso están participando no solamente en la historia de la iglesia, sino en la historia de esta iglesia, y nosotros somos parte de esa historia. Y ya sea que alguno de estos hombres haya escrito un libro o un comentario o haga una predicación, al final es un mensaje el que está transmitiendo, un mensaje que trasciende. Nosotros estamos en este lugar, en esta ciudad, en este país, y hemos estado escuchando el mensaje que han predicado en otros lugares a través de la historia por miles de años. Y fue con un mensaje que todo inició, un mensaje que la iglesia inició. Con ese mensaje fue que la iglesia inició a crecer de forma exponencial. Y la iglesia inicia cuando un grupo de hombres, o un hombre en particular, predica un sermón en Hechos 2. Allí, hace más de 2000 años, este hombre lo predica, y desde ese momento la iglesia comienza. Desde el momento inclusive de la ascensión de Cristo, encontramos el mensaje, encontramos la predicación de la palabra de Dios, y eso ha sido fundamental para toda la iglesia. El mensaje predicado es el mismo, el mensaje no ha cambiado, es trascendente a todas las naciones, personas, culturas y lenguas. No tenemos que ser creadores de historias aquí en el púlpito o unos predicadores innovadores, no, para nada. Debemos repetir el mismo bueno y antiguo mensaje. No hay otro. Muchos entran a los seminarios a hacer doctorados, y hay seminarios que les piden dentro de sus requisitos que sean innovadores, que digan algo nuevo, que encuentren algo nuevo dentro de las Escrituras. Ya no hay nada nuevo. Llevamos 2000 años estudiando y estudiando y estudiando
las mismas escrituras, ¿qué hay nuevo? No hay nada nuevo, todo es lo mismo, son los mismos mensajes. Y en el mundo secular está bien que se innove, que se busque ser innovadores. Está bien que el hombre busque mejorar su vida, pero con las escrituras no es así. Es el mismo bueno y antiguo mensaje. Es el mensaje que trasciende, como nos lo relata el libro de Hechos. Como vemos que ese mensaje es el que ha sido predicado todo el tiempo. Y además de tener un mensaje que trasciende, encontramos que hay otras características de la iglesia primitiva que permitió ese desarrollo. Ya estuvimos hablando del mensaje que trasciende hace 8 días. Hoy veremos algunas más. La iglesia inició como una comunidad regenerada. Esa es otra característica. Era una iglesia regenerada. No solamente era un mensaje que trascendía, era una iglesia que había sido regenerada. Y alguno dirá, pero no todas las iglesias son regeneradas. Pues no, hay muchas que no. Hay personas que asisten a la iglesia pero no han sido regeneradas. Por eso el mensaje del evangelio debe predicarse constantemente desde los púlpitos para que las personas sean regeneradas. Y si no se predica el mensaje, de Cristo, entonces son solamente un grupo de personas y no hay regeneración porque no se ha predicado el mensaje de salvación. Por eso el mensaje debe ser predicado constantemente, para que existan regenerados. Y si recuerdan, para que hayan regenerados. Y si recuerdan, la congregación inicial en tiempos de Pablo era una congregación que tenía esa característica, era regenerada, esa característica especial. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 42. Noten ahí cómo dice el autor. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Esas cosas eran lo que hacían los creyentes. Estas cosas que hacían los que habían sido regenerados. Estaban juntos todo el tiempo. ¿Y cuántas personas? ¿Recuerdan cuántas personas hay en este momento? 3,000. Es una iglesia. Es una sola iglesia de 3,000 personas. Es una cosa monstruosa, grandísima. Grandísima, 3,000 personas son muchísimas. Se mantenían ellos sensibles a las necesidades inclusive de otros de la congregación. Habían necesidades dentro de la congregación. Recuerden que llegaron de diferentes lugares y se quedaron en la única iglesia que había en ese momento. Era la primera iglesia, la única, y todos esos visitantes se quedaron porque era el único lugar donde se podían congregar. Y eran 3,000 personas y muchos de ellos pues no tenían dinero. No tenían y les faltaban cosas, entonces la congregación vendía y ellos compartían con estos nuevos creyentes, unos con los otros. Y noten el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la iglesia. Ellos entendieron lo que significaba ser redimidos. Había compañerismo, estaban comprometidos con las necesidades de sus hermanos. Escuchaban la sana doctrina, se dedicaban a la comunión espiritual y venían a la mesa del Señor y partían el pan. Estaban comprometidos con la oración. Esos son los elementos que nos muestran que era una iglesia regenerada. Esas son expresiones de las personas que son regeneradas, están en la iglesia, permanecen en la iglesia y hacen todas estas actividades. No había nada en ella que fuera para los espectadores. No había nada en ella que fuera para los que simplemente visitan. No había nada para el que no hacía parte de los hijos de Dios. No había nada allí. No había nada de entretenimiento ni de banalidades. Todo era una expresión de vidas regeneradas. La iglesia estaba dedicada a la adoración espiritual y fue diseñada
para eso, para la edificación de los santos y para que ellos allí adoren. Y entonces la iglesia creció. Eso era lo que hacían. No necesitaban nada más, sino lo que decían las escrituras que deberían hacer, y eso hacían. Predicaron el evangelio, predicaban a Cristo, y la iglesia crece a través de ese mensaje que trascendió donde quiera que fuera, pero también crecía en la medida que ellos se reunían y adoraban al Señor. Noten el 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Los redimidos eran generosos, partían el pan, oraban, había compañerismo, oraban al Señor, estaban agregando cada día a ese número más y más que iban siendo salvos. Así es como crece la iglesia. La iglesia crece no siendo relevante al mundo, sino haciendo lo que hace la iglesia, lo que hacen los regenerados, adorando juntos al Señor de los cielos y de la tierra. Y otra característica, se reunían a proclamar un evangelio fiel. No solo era un mensaje que les llegaba a todos, un mensaje trascendente, no solamente era una iglesia que era regenerada, sino que la iglesia primitiva también creció por perseverar en la predicación fiel de la palabra. Realmente no buscó ser popular entre el mundo, no buscó ser aceptada en el mundo, no trataron de descubrir cómo ser como el mundo, cómo ser popular, aunque había, en un sentido, ver que sí estaban siendo populares, pero no estaban buscando ser populares, pero al final sí lo eran. De hecho, estaban en un lugar público, estaban en el templo y estaban partiendo el pan de casa en casa y tomando sus comidas juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como resultado, en ese versículo 47 encontramos que recibiendo favor con toda la gente, hallando favor con todo el pueblo. El pueblo estaba muy contento con ellos, el favor estaba con ellos. En el capítulo 3, un capítulo más allá, si recuerdan, sanaron a un hombre y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Versículo 10, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ellos sabían que este hombre solía sentarse en esa puerta de la hermosa y estaban llenos de asombro por lo que había sucedido. Así que no hay duda de que la gente tenía curiosidad por este grupo de personas. Vieron las maravillas, vieron la sanación, se llenaron de asombro y eso traía a mucha gente, por supuesto. Estaba claro que algo estaba sucediendo. Y en el capítulo 4, versículo 21, incluso dice que todos estaban glorificando a Dios por lo que había sucedido. Era un hombre que tenía más de 40 años sobre quien el milagro de curación se había hecho. Imagínenselo. Imagínense un hombre que todo el mundo reconoce como un hombre que en realidad está enfermo y se empiezan a hacer estos milagros. La gente ahí mismo quiere ir y ver qué es lo que está pasando. La gente vio el poder en este grupo y se sorprendieron, porque en el capítulo 5, versículo 13, dicen que los tenían inclusive por una alta estima, porque lo vieron haciendo esos milagros. Pero ellos lo que hacían era predicar fielmente. Es cierto que hacían los milagros, pero apenas hacían el milagro, lo que eso lograba era la atención de las personas. Y apenas todos estaban mirando el evangelio. Eso era lo que hacían. Predicaron el evangelio fielmente y vemos esos sermones de Hechos 2, de Hechos 4 y algunos más adelante. No buscaban la popularidad, no estaban haciendo maravillas para entender al mundo. Lo que hacían al final era llamar la atención para predicar un evangelio fiel. Y ojo, no era llamar la atención por su falta de integridad o por ser groseros en la manera en que presentaban el mensaje. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, que ese es el requisito de un líder de la iglesia, que sea de buena reputación, no solamente con los de adentro, sino con los de afuera. Esto es importante porque no se debe ofender por su personalidad o por las actividades que realiza con sus vidas, sino
si ha de ofender, que sea el mensaje el que ofende. En el capítulo 2, versículo 36, el mensaje claramente dado permitió que toda la casa de Israel supiera con certeza quién era Jesús. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús fue al que crucificaron y ellos eran los responsables de haber crucificado a Cristo. Eso es lo que predica Pedro en ese momento. Es un mensaje fiel, está siendo sincero con estas personas. No está ocultando, está en realidad diciendo lo que ellos habían hecho. Les estaba mostrando su pecado y les estaba mostrando quién era Cristo. Eso es un mensaje fiel. Les dijo a quién habían crucificado. Cuando oyeron eso, sus corazones se traspasaron ahí mismo. Y dijeron a Pedro y al resto de los hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase cada uno de ustedes y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El versículo 40 dice, y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y en el 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. En otras palabras, Pedro los exhortó para que se apartaran de esa generación perversa. Igual sucede en el capítulo 3, es la misma predicación fiel. Les dice en el versículo 17, y ahora hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este es un mensaje de pecado y arrepentimiento frente al juicio que se viene. Fue un mensaje que predicó la iglesia primitiva. Era un mensaje ofensivo, capítulo 4. Entonces Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es un mensaje sencillo. Y se los está diciendo, ustedes lo crucificaron. Ahora les está diciendo, esa crucifixión implicó que Él muriera y resucitara. Y ahora todo el mundo puede ser salvo por eso que sucedió. Qué claridad, ¿no les parece? Qué convicción tenía, qué audacia tenían estos hombres para predicar esas palabras. Qué fidelidad al Evangelio. No dejaron nada detrás, lo dijeron completo, total. Eso era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Y bien, no pudieron evitar que fueran admirados por su integridad, pero igual odiaban el mensaje que ellos traían. El mensaje nunca lo cambiaron, nunca cambia el mensaje, es el mismo mensaje, es ofensivo, pero no lo cambiaban. Y el mensaje era de condenación para todos aquellos que rechacen a Cristo. Y así comenzó. Por esto, estos apóstoles más adelante resultaron en la cárcel, o muertos, como Esteban, que murió apedreado. Y en ese momento, Saulo, capítulo 8, estaba de completo acuerdo con su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. Y el mensaje no cambió,
siguiendo siendo el mismo mensaje a pesar de las persecuciones, a pesar inclusive de la muerte. La iglesia perseveraba predicando diariamente el mensaje y así es que debe ser. Hay otro elemento que entra en juego muy temprano en el libro de Hechos y es un principio esencial y es una pureza evidente. Una pureza evidente, una pureza que se manifiesta. Piensen, con tantas señales, maravillas y milagros que hacían los apóstoles, muchas personas fueron atraídas por esas señales, por esas maravillas y por esos milagros. Y eso es un peligro grave. El peligro porque empezaban a llegar los buscadores de tesoros, los buscadores de milagros. Y por eso la iglesia estaba en peligro de ser contaminada. La iglesia estaba en peligro de ser corrompida y tenía que ser protegida. Y la iglesia debería ser pura. ¿Cómo se iba a proteger esa iglesia? Ahí nos relatan de un evento muy dramático que dejó el asunto con toda claridad. Dejó la claridad de que la iglesia debe ser un lugar puro. Nos dejó la claridad de la importancia de ser puros. Algo para decirle a la gente cuán serio es ese mensaje acerca de la pureza. Y sucedió en el capítulo 5. Noten, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y Ananías hizo esto con pleno conocimiento de su esposa. Ella también era aliada con él. Ella también muere más adelante. La gente estaba vendiendo los bienes para dar dinero a esos cristianos que necesitaban ser apoyados. Y recuerden, solo hay una iglesia en Jerusalén. Está formada por esas personas que vienen a Jerusalén para la Pascua y que luego se quedan allí. No pueden regresar porque es el único lugar, es la única iglesia, estos son los únicos cristianos, y para que no sean una carga, la gente en ese momento está vendiendo y regalándole las cosas a estos hombres, para que puedan estar en la iglesia. El modelo era que un hombre que vendía una propiedad de tierra, traía el dinero y lo ponía a los pies de los apóstoles, y ellos tomaban decisiones a quienes les daban ese dinero. Era maravilloso. Y José, un levita natural de Chipre, en versículo 4, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esto es una obra hermosa que Ananías quiere beneficiarse. Así que con su esposa deciden que van a vender alguna propiedad. Y hacen la declaración de hacer la promesa y luego retienen parte del dinero del precio o del dinero de lo vendido. Se quedaron con parte de él. Cuando dijeron que iban a traer una porción más grande a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios, le dice Pedro. Al oír estas palabras, Ananías cae y muere, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Cuando ellos fueron asesinados, ¿en dónde se encontraban? En la iglesia. Y no los asesinaron por ser Ananías y a su esposa homosexuales, o por ser adúlteros,
que podrían haberlo hecho, los podrían haber apedreado en ese momento por ser adúlteros o homosexuales. En ese momento la ley así lo requería. Ni siquiera murieron porque habían asesinado a alguien, o por un crimen de guerra, o por cualquier otro gran crimen que categorizamos como algo extremo. Ellos simplemente murieron por decir que iban a dar todo el dinero y no lo hicieron. Mintieron. Y parece ser una mentira chiquita, ¿no? ¿No les parece? Mentira pequeñita. Porque después de todo, además dieron algo. No lo entregaron todo, pero una porción. Pero cualquier pecado, incluso lo que podría ser algo insignificante, es digno de ejecución. Y luego, en el versículo 6, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de como 3 horas entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Qué domingo tan increíble, ¿no les parece? Piensen en la ofrenda del siguiente domingo. Todo el mundo dijo: no, ya. Es impresionante. La pureza es fundamental. El temor del Señor estaba en ese lugar. El pecado de mentir fue suficiente para lograr la ejecución divina. Y eso porque Dios quiere a la iglesia pura. Y este es el deseo del Señor para la iglesia, que sea una iglesia santa. Es por eso que los miembros tienen que recordar que son pastores santificadores. Los ministros deben recordar eso, no los miembros, los ministros deben recordar eso. La tendencia hoy día es eliminar el miedo. Tanto así que los predicadores se han convertido en una especie de bromistas. Aquí venimos a pasarla bueno, divertidos e inteligentes. A veces incluso familiarizados con la cultura moderna, muy rockeros, todos llegan ahí muy amables, geniales, inofensivos, pero ese no es el patrón que establece el Nuevo Testamento. La iglesia debería ser un lugar aterrador, porque es increíble venir a la presencia del Señor, vienen a estar con el Señor, con el grupo de creyentes que están con Él. Es algo asombroso, que la gente fue literalmente ejecutada en la iglesia. El Señor desea la santidad de su iglesia, perfeccionando esa santidad con el temor de Dios. Dices, bueno, eso no va a hacer que la iglesia crezca. Por supuesto, va a decir, con eso nadie regresa a la iglesia. Eso va a matar a una iglesia, ¿sí o no? Pero la realidad fue otra. El crecimiento de la iglesia continuó. Jesús dejó la disciplina eclesiástica precisamente para eso, para purificar su iglesia. Esa es la primera instrucción dada a la iglesia. Si lo recuerdan, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habla de crear y que va a edificar la iglesia, en el capítulo de Mateo 18 nos da la disciplina eclesiástica. Y eso vamos a hacer nosotros igual. Si hay pecado, hay que sacarlo de la iglesia. Si hay alguien que está en pecado persistente, pues hay que hablar con él y decirle, y si no quiere arrepentirse, pues se saca de la iglesia. Porque la iglesia es un lugar de pureza. Es lo que dice la Escritura, versículo 13. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo
los tenía en gran estima. Esto es capítulo 5. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. La disciplina en la iglesia trae más gente inclusive. No piensen que son menos, no, más. La idea no es que la iglesia se llene de personas que no son creyentes o que se sientan cómodas, sino que sean iglesias puras, y la disciplina permite eso. Y la gente, por la disciplina, los tuvo en alta estima nuevamente. Eso volvió a esa paradoja del respecto al carácter de la iglesia, de la proclamación del evangelio, y en este caso el miedo a la realidad de la disciplina. ¿Cree que sacar a personas va a acabar con la iglesia? Pues noten el versículo 14, y más creyentes, capítulo 5, versículo 14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. La disciplina de la iglesia es una estrategia para el crecimiento de la iglesia. Así es el crecimiento. ¿Cómo hizo que esa iglesia creciera? Un mensaje trascendente e inmutable, una congregación regenerada de fieles, pura, perseverando en la verdad, y sin importar cuál duro fuera el mensaje, lo seguían proclamando sin importar el precio que había que pagar por predicarlo. Tenían un compromiso con la pureza manifestada, con la santidad, con la justicia. Vuelvo a decir que si algo debe ser cierto para el líder de la iglesia, es que debe ser él una influencia santificadora. De lo contrario, él no representa a Cristo en absoluto. Y hay otro elemento, un último elemento para el crecimiento, y es el liderazgo calificado. Gran parte del liderazgo es un ejemplo. Su ejemplo real, o el liderazgo lo podemos definir de dos maneras. Dos cosas componen el liderazgo calificado. Una es el ejemplo y otra es la instrucción. Estos son dos componentes que realmente son dos lados de la misma moneda. Enseña y modela lo que enseña. Los predicadores son ejemplo de las instrucciones, y es fundamental en la vida de la iglesia que los que están en el liderazgo sean calificados. No se trata de la personalidad, no se trata de si tiene o no tiene dinero, no se trata de una habilidad particular, en el sentido comercial, algún hombre de negocios. Se trata de una calificación espiritual, calificación y sana doctrina. La iglesia crece bajo la influencia de líderes piadosos. Y veremos que en el capítulo 6, en ese momento, mientras los discípulos aumentaban en número nuevamente, se está complicando un poco el manejo con la gente. Los discípulos están aumentando en número y surge una queja por parte de los judíos helenísticos, que serían los judíos de fuera de Jerusalén que han venido, como dije, y que se han quedado. Se quedan allí con los hebreos nativos, los de Jerusalén, y allí son atendidos, pero sus viudas están siendo pasadas por alto en el servicio diario de la entrega de la comida. La idea, por supuesto, desde el Antiguo Testamento ha existido de que hay que cuidar a las viudas, y algunos de ellos sienten que eso no es lo que está pasando. Entonces, algunos de la congregación de los discípulos dijeron que no es deseable que descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Tenían, recuerden, miles de personas que están siendo instruidas. Imagínense ahora esa iglesia. Ellos tenían, a pesar de que ya tenían miles, unos pocos meses de antigüedad. Entonces no tienen mucha historia. Luego tienen este grupo masivo de personas a las que hay que entrenar, enseñar, como estaba enseñando Pablo o como Pedro. Enseñarían de casa en casa, día tras día, como el mismo Pablo hizo en Hechos 20. Tenían mucho que hacer, dar instrucción para cuidar esa dinámica espiritual que estaba dándose en la iglesia. Así que dicen que no pueden hacerse cargo de esta situación, de este problema alimentario.
Por lo tanto, seleccionan a 7 hombres, a 7 para servir la comida, 7 dispensadores de comida. Personas que cumplirían con esa responsabilidad. Y ahora piensen ustedes cuáles son las calificaciones de estos hombres. ¿Cómo son? ¿Son gente que le gusta la gente o son sensibles, generosos, buena papa o algo así? Pero no, lo que dice es que son hombres de buena reputación, que sean de carácter impecable. De hecho, las calificaciones son semejantes, paralelas a las que se tienen para los líderes, para los ancianos, que después, más adelante, Pablo desarrolla en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Irreprensibles, llenos del Espíritu y de la sabiduría para ponerlos a cargo de esta tarea. Necesitaban hombres con mentalidad espiritual. Y esto van a ser un gran esfuerzo. Tienen que ser un tipo de hombres piadosos, porque van a tener que trabajar en todo este grupo, pero deben ser hombres piadosos para mover efectivamente a la gente. Son también líderes y motivarlos a esta buena obra. Nosotros, dicen, por otro lado, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que eligen a Esteban, un hombre no solo lleno del Espíritu, lleno de buena reputación, lleno de fe, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Estos son como los primeros diáconos. Los apóstoles eran como los ancianos, profetas, que serían más adelante reemplazados por los evangelistas, pastores, maestros o ancianos. Pero en cualquier caso, ya sea el apóstol, pastor o anciano que enseña, o ya sea el que sirve, las calificaciones espirituales, las calificaciones de estas personas son muy importantes. Las calificaciones son importantes para todos. El nivel del liderazgo o de todos los que sirven es el mismo. Los requisitos son los mismos. Los apóstoles tienen que entregarse a la oración y al ministerio de la palabra y van a ser asistidos por estos hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de fe y de todas esas cualidades espirituales. La iglesia no necesita sabiduría secular, no necesita estrategas corporativos. La iglesia necesita liderazgo piadoso, servidores piadosos. Esa es la manera de crecer la iglesia. Luego en el versículo 7 del capítulo 6 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de sus discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes se estaban volviendo obedientes a la fe, muchos de ellos pertenecían al sacerdocio judío. Obviamente detrás de todo esto está el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el plan estratégico de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios usa para construir su iglesia? ¿Qué usa? Bueno, es obvio que es un mensaje trascendente que nunca cambia. La iglesia tiene que estar dedicada a la verdad, tiene que dedicarse a la adoración, debe ser una comunidad de adoración, de personas que aman al Señor Jesucristo, que están deseosas de vivir vidas puras, de vivir en pureza y en santidad, que tienen un mensaje fiel a la enseñanza bíblica, con una confrontación, confrontación por la falsa enseñanza, por el pecado, y que no se van con la cultura de hoy día. Con el mensaje debe identificarse con Cristo y ser sumiso a Él. Ese es el mensaje, ser sumiso a Cristo. La iglesia debe estar dirigida por líderes piadosos, que son modelos de todo lo que enseñan. Y estos son solo algunos comentarios de lo que nos dice el libro de Hechos. Es mucho más, pero nos va a servir como patrón para seguir por el libro en las próximas veces que nos veamos. Nada
les digo, nada de esto ha cambiado hoy. Vamos a seguir viendo lo mismo, vamos a ver que ese es el patrón de la iglesia y el propósito de nuestra iglesia es seguir el patrón de la iglesia primitiva. Los patrones siguen siendo los mismos, no hay que cambiarlos. Por eso les decía al principio, el mensaje es el mismo, no vamos a repetir el mensaje o a ser innovadores, vamos a repetir el mensaje que repitieron los apóstoles. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar en este momento. Para terminar, Padre, te agradecemos porque nos has permitido estar este día acá. Gracias porque hemos podido ver de nuevo tu palabra y repasar algunas de estas verdades básicas que son fundamentales para nuestra iglesia, para esta iglesia que está en crecimiento. Somos parte de tu iglesia, nos encontramos aquí para que tu iglesia sea establecida, estamos comprometidos con ella, estamos comprometidos con el mensaje de salvación, estamos comprometidos con llevar ese mensaje hasta los lugares más recónditos del mundo, estamos comprometidos en vivir vidas puras, en hacer disciplina, en perseverar en la verdad, aunque inclusive eso signifique la persecución. Estamos comprometidos con tener un liderazgo espiritual, estamos viviendo, por así decirlo, en este momento el libro de los Hechos, en esta generación, en estos días. Quisiéramos, Padre, que nos ayudaras de esta forma a hacer de esta iglesia una iglesia que sea para tu gloria. Gracias te damos por este momento, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.